Amigos, estamos de vuelta una vez más conectados, cada uno desde nuestros hogares, pero conectados al fin, distanciados pero unidos. Bienvenidos a una nueva reunión a distancia que tenemos en estos espacios ya hace varias semanas dentro de la Iglesia Bautista Comunidad Proyecto de Vida. Si esta es la primera vez que te conectás con nosotros, bienvenido. Queremos darte una bienvenida, una cálida bienvenida. Y si ya hace varias semanas que te conectás con nosotros, o si ya sos de la casa, queremos también abrazarte a la distancia y decirte y regalarte las mejores bendiciones de parte de Dios. Hoy tenemos una reunión muy pero muy linda que Dios ha preparado para que vos te lleves las mejores bendiciones, así que no te lo podés perder. Ya estamos listos para comenzar. Te damos la bienvenida una vez más y a lo largo de toda esta reunión vas a conocer en profundidad qué hacemos como iglesia y vamos a compartir un mensaje de parte de Dios directamente para tu vida. Bendecimos tu vida en esta tarde, en esta noche, en este día, sea cuando mires este video. Bendecirte es nuestro objetivo, nuestro propósito en esta tarde y que te vayas lleno de la presencia de Dios. Te damos un fuerte abrazo y de esta manera comenzamos con nuestra nueva reunión de la Iglesia Comunidad Proyecto de Vida. Mira. Digno es el Rey que
Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador
seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Hola, mi nombre es Jessica, Dios los bendiga. Bueno, les comparto un poquito cómo fue mi encuentro con Jesús. Lo conocí a través de mi hija. Ella me hablaba de su gran amor y de cómo Jesús había cambiado su vida y quería que también cambiara la mía, pero bueno, yo no quería escucharla. Cuando ella se va a Santiago del Estero, yo caigo en una profunda depresión, una tristeza, en donde yo ya no quería vivir más, solo quería morirme. Fue ahí donde yo recuerdo todas las cosas que ella me había hablado acerca de Jesús. Y un día yo decido ir a la iglesia, donde me recibieron con tanto cariño, con tanto amor. Fue tan lindo que yo pude sentir el amor de Dios. Ahí yo decidí entregarle mi corazón a Jesús porque sentí que Él me había tocado con su gran poder y su gran amor. Hoy puedo reconocer que Él cambió mi vida por completo. Él hizo de mí una persona nueva. Él me restauró, Él me rescató, Él me sanó, Él me llenó de su gran amor. Él hizo de mí una obra maravillosa, no solamente en mí, sino que en mi familia también. Porque el amor que se vive en mi hogar solo es posible gracias a la misericordia y el poder de Dios. Hoy puedo decir que yo experimento un Dios vivo, un Dios real, un Dios presente, un Dios que me recuerda cada día que me ama. Hoy puedo decir que estoy entera, gracias a Dios. Luego pasó el tiempo y me incorporo a un grupo donde también me llenaron de amor, de cariño, donde me apoyaron. Por eso hoy yo los invito a que se acerquen a los grupos, porque es muy lindo sentirse respaldado, es muy lindo sentirse apoyado por personas hermosas. También quiero motivarte a que busques de Jesús, a que no dejes pasar la vida sin tener un encuentro con Jesús, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos para cambiar nuestras vidas, para sanar nuestro corazón, para restaurarnos, para darnos vida nueva. Lo hizo con mi vida, lo va a hacer con la tuya también. Él es amor. Jesús es maravilloso, es bueno, es misericordioso. Él perdona todos nuestros errores. Él nos limpia, nos edifica, nos hace libre. Por eso hoy yo quiero inspirarte a que te motives a buscar de Jesús. Espero que este mensaje llegue a tu corazón y pueda ser de gran bendición. Les mando un beso grande. Dios los bendiga grandemente.
Hola. Hola, ¿puedes hablar? Es muy importante. No sabes, me acaban de avisar que volvió, que lo vieron cerca del trabajo y me dijeron el lugar donde él estaba, pero no sé qué hacer. Ya pasaron muchos años. Y no sé cómo puedo reaccionar cuando lo vea. No sé si lo perdoné. ¿Qué hago, amiga? ¿Qué hago? Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe, déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo estar dentro de ti. Nadie podrá sembrar tanta belleza dentro de tu alma, crear un espacio para la sorpresa. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo estar dentro de ti. Nadie podrá sembrar tanta belleza dentro de tu alma, crear un espacio para la sorpresa. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo estar dentro de ti. Déjalo estar dentro de ti. Qué bueno es poder compartir nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en la palabra de Dios. Qué hermosa canción que hemos podido escuchar hace algunos segundos. Una canción de nuestro amigo y hermano Pablo Bedrosian, con el cual estuvimos compartiendo una reunión de Zoom hace algunos minutos. Y esta canción decía: déjalo a Dios actuar. Dentro de ti, ten fe, déjalo construir un futuro mejor. Y de eso se trata la palabra, y de eso se trata lo que estamos compartiendo, de permitir que Dios esté obrando dentro de nuestro corazón y ayudarnos Él a vivir una vida completamente diferente y transformada por el poder de Dios.
Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en otro pasaje dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero Él desea actuar y vivir dentro de nuestro ser interior y desea ayudarnos a caminar cada etapa de nuestras vidas, justamente con su ayuda, con su amor y también con su poder. Estamos viendo la carta del apóstol Pablo a los filipenses y decíamos que esta carta se caracteriza por ser una carta que nos llama a vivir en el gozo del amor y del descanso en nuestro Dios. Más de 14 veces Pablo habla acerca de regocijarnos, de gozarnos, de alegrarnos en Dios. No en los problemas, no en las dificultades, no en la desgracia o en las circunstancias adversas, sino en la confianza que Él está con nosotros y que nunca nos dejará ni nos abandonará. En la confianza de lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y de toda circunstancia y de toda adversidad podemos tener un aprendizaje de la presencia de Dios en medio nuestro. Y Él quiere ayudarnos aún en medio de las dificultades y las pruebas. Hoy vamos a estar leyendo uno de los pasajes más interesantes y más importantes relacionado con la fe. Y es justamente en Filipenses capítulo 3, donde el apóstol nos habla a afianzarnos en la verdad del Evangelio, de lo que él consideraba que era el mensaje central del Señor Jesucristo y del Evangelio de la gracia que él predicaba, y también de enfocarnos en ir hacia la meta de nuestro supremo llamamiento. Vamos a estar leyendo entonces en Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo de a poco. Primero, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Y dice el apóstol Pablo escribiendo, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios, movidos por su Espíritu y nos gloriamos en ser de Cristo y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de la raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos, y en cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido de los fariseos y era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprensible. Fijémonos cómo el apóstol comienza este capítulo nuevamente haciéndonos un llamado al gozo. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Y allí comienza a hablar acerca de situaciones que él estaba atravesando, por la cual también estaba preso en Roma y tenía que ver con aquellos que se oponían al Evangelio de la gracia que él predicaba. En el versículo 18, por ejemplo, dice lo siguiente: ya les he dicho muchas veces y ahora se los repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Pablo podía ver que detrás de esta situación tan adversa que estaba viviendo allí encarcelado en Roma, era fruto de que muchos se oponían al Evangelio de la gracia que él predicaba. Y es tan importante lo que él va a decir, que para que los filipenses no creyesen que él estaba resentido justamente contra estas personas que se oponían al Evangelio que él predicaba, comienza el capítulo diciendo: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Él no estaba resentido por esa circunstancia que estaba atravesando. Él sabía que Dios tenía propósito y que su encarcelamiento
como lo hemos dicho, había sido para beneficio del avance del Evangelio. Sin embargo, quería que estos hermanos, como el Señor desea también que tú que estás escuchando y yo, podamos afirmarnos en la verdad del Evangelio. Por eso dice, para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Hay verdades como esta verdad de la cual hoy vamos a estar compartiendo que deben ser afianzadas y afirmadas en nuestro corazón. Y no hay problema que lo podamos repetir una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, todas las veces que sea necesaria para que la verdad del Evangelio justamente no sea perturbada. Hace unas semanas atrás estuvimos en un grupo de vida compartiendo con algunos jóvenes que estamos llevando adelante un grupo por Zoom y nos tocó justamente la enseñanza en una semana sobre la seguridad de la salvación y de lo que verdaderamente era el Evangelio. Esa enseñanza era para hacerla quizás en 20 minutos, 30 minutos, pero fue tal la inquietud y tan importante el tema que tardamos 3 semanas en desarrollar este tema de manera profunda. No vamos a estar ahora 3 semanas hablando del mismo tema, pero es importante que puedas abrir tu corazón y tus oídos para lo que vamos a estar compartiendo. Dice Pablo en el capítulo 2, cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movido por su Espíritu y nos gloriamos en ser de Cristo y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Pablo estaba llevando adelante una disputa relacionada, como lo hemos dicho, con algunos que querían perturbar el Evangelio de Jesús. La palabra Evangelio, como lo hemos dicho, significa buenas noticias. Y las buenas noticias es que Dios nos ama y nos amó tanto que dejó su gloria en el cielo y descendió a este mundo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice que Él nos salvó por su gracia y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Sin embargo, cuando Pablo y Bernabé predicaban acerca del amor de Dios, llamaban a las personas al arrepentimiento, a volverse a Dios, y muchos que no eran judíos creían en el Señor Jesús y entregaban sus corazones a Él y eran transformados. Luego había algunos que eran judíos y que de alguna manera querían e imponían sobre los creyentes que habían creído determinadas reglas, determinados principios relacionados con la ley ceremonial de Moisés, y pretendían que estos gentiles, que habían sido llamados por Dios, como fue el apóstol Pablo, por su misericordia, por su amor, por su bondad, habían sido llamados para ser parte del pueblo de Dios. Habían venido a Cristo, habían nacido de nuevo, habían recibido el Espíritu Santo en sus corazones, el sello y la seguridad de la vida eterna. Muchos que eran judíos y que también habían entregado su corazón a Cristo, pero decían que estos gentiles, es decir, aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, tenían que recibir en su vida, aparte de recibir la gracia y el amor de Dios, tenían que hacerse judíos, tenían que someterse al rito de la circuncisión, tenían que guardar determinados días, tenían que hacer determinadas cosas que tenían que ver justamente con las enseñanzas que Dios había dado a Moisés, pero para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento lo llama sombras de lo que habría de venir, pero la realidad misma es Cristo, porque Jesús, cuando vino a este mundo, vino como el Cordero de Dios, y allí en la cruz completó todos los ritos relacionados con las leyes ceremoniales del pueblo de Israel. Jesús miró al templo de Jerusalén y dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no quedase destruido. Y el momento en que Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en 2 partes, y de allí dio a entender el Señor que el camino estaba abierto hacia el amor y la presencia y la reconciliación con Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Mira, este tema es tan importante
tan importante que hubo un concilio, el primer concilio de la Iglesia, en Hechos capítulo 15, para determinar si las personas eran salvas simplemente por creer en Jesús y recibir el perdón y la gracia de Dios en su corazón, o aparte de creer en Jesús, justamente tenían que guardar todas las ordenanzas relacionadas con la ley ceremonial que Dios dio por medio de Moisés al pueblo judío. Tenían que circuncidarse y de alguna manera también hacerse judíos prosélitos. Y dice que allí en Hechos capítulo 15 fue llamada la iglesia justamente a un concilio, y allí fueron llamados Pablo y Bernabé para que expusiesen el evangelio que ellos predicaban, porque ni aún lo tenían demasiado claro los mismos apóstoles del Señor que venían del judaísmo. Un capítulo anterior, o mejor dicho, unos capítulos anteriores, en el capítulo 10, Dios tiene que trabajar con Pedro en relación a que las personas que no eran gentiles, que eran gentiles, podían ser salvos también por la gracia de Dios, cuando el Señor lo hizo ir a la casa de Cornelio. Y allí en este concilio, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, nos dice que luego de debatir acerca de si los gentiles tenían que también hacerse judíos para recibir la salvación y agradar a Dios, nos dice el pasaje que en el capítulo 15, versículo 8, Pedro se levantó y dijo: Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues le dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos, y nosotros pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios, imponiendo sobre los creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvos gratuitamente por la bondad del Señor, lo mismo que ellos. Allí en ese concilio en Jerusalén, el apóstol Pedro, de alguna manera, siendo y habiendo sido enseñado por el Espíritu Santo, dio a entender que la salvación es por medio de la gracia de Dios. Y reprochó a aquellos que querían que los gentiles se hiciesen judíos para poder agradar a Dios, diciéndoles: ¿por qué ustedes quieren imponer sobre nuestros hermanos una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvos por la bondad de Dios, o sea, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, lo mismo que ellos. El apóstol Pablo entendía que el evangelio que él predicaba era el único evangelio, el evangelio de las buenas noticias del amor de Dios, de la gracia del Señor. Y advierte a estos hermanos de Filipos, como ya había advertido a otros, de que se cuidasen de aquellos que querían perturbar el evangelio de Jesús. Fíjate que lo llama: cuídense, dice, de esa gente despreciable. En otra versión va a decir animales que estaban de alguna manera completamente en la marginalidad, es decir, eran perros callejeros, perros con infinidad de enfermedades, y que eran de alguna manera desechados de los hogares donde estaban las personas, ¿no es cierto? Y los judíos llamaban perros justamente a los gentiles, a los que no eran judíos. Y aquí Pablo le devuelve justamente esta apreciación y le dice: cuídense de esos perros, cuídense de los malos trabajadores, cuídense de los que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movido por el Espíritu y nos gloriamos de ser de Cristo y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Los verdaderos circuncidados, es decir, aquellos en el cual Dios ha puesto una marca y ha transformado sus vidas, somos los que hemos recibido el Espíritu Santo y hemos entrado en el nuevo pacto. La Biblia ya había profetizado, el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 31, acerca de que Dios iba a hacer un nuevo pacto.
no como el pacto antiguo que había hecho con el pueblo de Israel, sino un nuevo pacto en el cual iba a cambiar nuestros corazones e iba a cambiar nuestra mente. Así lo dice el pasaje en la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 en adelante, dice el autor de Hebreos: por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios, y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: el pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así que, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay más necesidad de ofrendas por el pecado. Aquí el autor de Hebreos habla acerca de un nuevo pacto, no un pacto que tenga que ver con lo externo, que tenga que ver con estas situaciones y relaciones que tiene que ver con aquellas normas o aquellas cosas que los judíos debían hacer para de alguna manera querer agradar a Dios. Sin embargo, es algo interno, algo del corazón. Y por eso Pablo dice: cuídense de querer hacer algo para añadir algo a lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Somos aceptados por Dios porque Él nos ama y porque hemos reconocido nosotros nuestra necesidad de Él. Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquellos que reconocen su necesidad espiritual. De alguna manera, Pablo veía la religiosidad y el esfuerzo humano o la justicia humana como un impedimento para poder disfrutar del amor, de la misericordia, del perdón y de una relación personal con Dios verdaderamente intensa, profunda y espiritual. Es más, para poder disfrutar de ese amor y de esa gracia de Dios, debemos despojarnos de todo orgullo, debemos despojarnos de toda religiosidad, debemos despojarnos de todo aquello que de alguna manera pretenda ser un mérito delante de Dios, que no sea su gracia y su amor. Dice el apóstol Pablo aquí y enumera 7 características de lo que era su vida antes de conocer a Cristo. Dice el versículo 4: aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, como diciendo, bueno, si piensan que ellos que tienen razones para confiar en todo lo que tiene que ver con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, dice Pablo, yo tengo más. Nadie, dice Pablo, tendría más razones que yo de confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de la raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo, hijo de hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido de los fariseos. Era tan fanático que perseguía a los que son de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Él dice, bueno, si ellos quieren gloriarse en determinadas cosas, yo tendría más razones para gloriarme, porque he sido un estricto y un fanático religioso, y tan religioso que era irreprensible en todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de la ley, y tan fanático que perseguía a la iglesia. Sin embargo, dice Pablo en el versículo siguiente, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo como algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo Jesús, la que Dios da con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de la resurrección y la solidaridad en su sufrimiento, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. Pablo va a decir todo esto que antes valía mucho para mí.
todo este currículum tan intenso y tan importante para todo lo relacionado con la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Todo esto lo considero basura. En realidad el texto allí va a decir todo esto lo considero como excremento, es decir, como algo que tiene que ser completamente desechado, como lo peor que podríamos considerar para poder ganarle a Él, para poder encontrarme con Él o para poder agradarle a Él. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, para poder recibir la gracia de Dios, tenemos que reconocer nuestra propia incapacidad. Tenemos que entender que realmente por su gracia, por su amor, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Jesús murió en la cruz por todos los seres humanos. Murió en la cruz por todos los pecadores. Cuando Jesús estaba allí en la cruz había dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno se burlaba de Jesús y decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro dijo: ¿no tienes temor de Dios aún estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad estamos padeciendo por lo que hemos hecho, pero este ningún mal ha hecho. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, infinidad de enseñanzas de Jesús nos hablan acerca de esto. La parábola del fariseo y el publicano o el cobrador de impuestos nos habla acerca de esto. Jesús dice que enseñó una parábola para enseñar a aquellos que se ensaltaban de sí mismos y menospreciaban a los demás, y decía: dos hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. Y uno dice que oraba de pie y decía: Señor, gracias porque no soy como los demás hombres, que son adúlteros, que son borrachos, que son estafadores. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que hago. Y bueno, dice, se seguía allí, ¿no es cierto?, enorgulleciéndose y exaltándose a sí mismo delante de la presencia de Dios. Pero el otro dice que estando de lejos, ni siquiera se animaba a levantar la cabeza, oraba para sí, decía: Señor, sé propicio a mí pecador, ten misericordia de mí que soy pecador. Jesús dijo: les aseguro que éste se fue a su casa ya justificado, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Realmente el Señor desea que nosotros podamos descansar en su gracia, que podamos descansar en su poder, que podamos realmente vivir una vida en el descanso de que somos lo que somos por el amor y la misericordia de nuestro Dios. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, Pablo dice en Gálatas 2:15: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por eso también nosotros hemos creído en Jesús, para que Dios nos reconozca como justo gracias a esa fe y no por cumplir la ley. Y termina Pablo diciendo: porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Mira, no somos salvos porque vayamos a la iglesia. Bueno, hoy en día casi nadie va a un templo, pero como es reconocida a veces la iglesia, ¿no es cierto? Aunque no, la iglesia no es un templo. Pero no somos salvos por acudir a un templo. No somos salvos por orar. No somos salvos por leer la palabra. No somos salvos por ofrendar o por hacer misericordia o obras de caridad. No somos salvos por absolutamente nada que nosotros podamos hacer, sino, como dice la palabra, gracias a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto trae descanso a nuestro corazón y nos da libertad para poder servir. Pablo en Gálatas 5:1 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre y no os sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Mirá, había muchos hermanos
judíos, creyentes judaizantes, judíos que habían creído en Cristo, que querían atar nuevamente a los creyentes justamente a las leyes y a las ceremonias relacionadas con el pueblo de Israel. Pero Pablo decía a estos gentiles y decía a estos hermanos que habían recibido a Jesús que debían permanecer en la gracia del Señor. Y les decía a aquellos que querían perturbar el Evangelio de Jesús en Gálatas 5:4: de Cristo os desligáis los que por la ley queréis justificados, de la gracia habéis caído, de la gracia habéis caído. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que luego que Dios haya llamado a alguien en su gracia, en su bondad, en su amor, y haya revelado a Cristo en su corazón, y le haya sellado con el Espíritu Santo, y le haya llamado a vivir una vida en la libertad del Señor, que nuevamente vuelvan a la esclavitud de la ley o a querer justificarse por sus propias obras. Dice Pablo, de la gracia habéis caído. Mira este evangelio tan hermoso que el Señor Jesús vino a compartir y que el apóstol Pablo tan excelentemente predicó y por el cual estaba preso y por el cual fue perseguido todo su ministerio. No solamente de aquellos judíos que no creían en Jesús, sino muchas veces de aquellos que habían creído en Jesús, pero querían nuevamente atar a los gentiles al yugo de la ley. Sin embargo, en este evangelio de la gracia y del amor de Dios, por el cual el Señor Jesús dio su vida y por el cual el apóstol Pablo estaba en esta ocasión preso, es el llamado al cual Dios nos llama a vivir. Dios te ama con amor eterno y no hay nada que nosotros podamos hacer para que ese amor sea más intenso y más profundo. Solo debemos entregar el corazón a Jesús. Y dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Cuando vos entregás tu corazón a Jesús, Dios cambia tu corazón, Dios cambia tu mente y Dios te ayuda a vivir una vida con propósito. Así lo dice Pablo a partir justamente del versículo 12. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo ya haya llegado o haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás, esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todo lo que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera: si en alguna cosa ustedes no piensan de otro modo, Dios también se lo hará saber. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Esto tiene que ver justamente con lo que hemos compartido, en parte, olvidando lo que queda atrás, es decir, yo, dice Pablo, ya de aquello que de lo que antes me gloriaba, yo ahora lo estimo como basura, y no trato de tener ningún galardón propio ni religioso delante del Señor, porque justamente lo que deseo es abrazar la gracia y el amor que Dios ha tenido para conmigo, y quiero solamente gozarme en el Señor, como también lo dice allí en 1 Corintios, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca en el Señor. Pero también lo podemos entender con esto, bueno, he servido mucho al Señor, he hecho muchas cosas para Dios, le he tratado de compartir la palabra y el Evangelio, y he tenido muy lindas experiencias, y muy notorias experiencias, y muchos testimonios hermosos. Pero dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome hacia lo que está delante. Lo mejor está en el futuro, lo mejor está en lo que Dios va a hacer conmigo hacia el futuro. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Dios todavía no ha terminado conmigo, podríamos decir lo que Pablo quiere decir, y por lo tanto sigo hacia adelante, corriendo hacia la meta que Dios tiene preparada
para mí en el cielo. Pero también puede decir, lo tercero, olvidando lo que queda atrás, olvidando los errores, olvidando los pecados, olvidando aquellas cosas que me han hecho tropezar, olvidando las malas experiencias que de alguna manera me han causado dolor y han causado dolor a otros. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Esto es, Señor, te pido perdón por mis pecados, perdón por esta mala decisión, perdón porque quizás he causado dolor a otros, perdón, Señor, porque quizás he tomado una mala decisión y estoy sufriendo las consecuencias de ello. Bueno, esto también tiene que ver con olvidar lo que queda atrás. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenés que cargar con una mochila por tus errores a lo largo de toda tu vida, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados hoy, ahora, cada día, cada mañana, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nunca más me acordaré de tus pecados y maldades. Y este es un tiempo también para volver a acercarnos al Señor. Si nunca has entregado tu corazón a Cristo, es el tiempo para que puedas hacerlo. Y para que Jesús no solamente esté a tu lado, como Él lo ha prometido, porque Él va a estar contigo y Él va a estar acompañándote, pero para que esté dentro de tu corazón y haga de ti una nueva persona. Si nunca has entregado tu corazón a Jesús, vamos a orar ahora para que lo puedas hacer. Pero si ya has entregado tu corazón a Cristo y quizás de alguna manera has cometido errores, como todos los cometemos, o has lastimado a alguien, o hay un dolor profundo en tu corazón, o un trauma que está atando tu corazón, tu vida, como lo hemos visto también en el videíto de la música, hoy quiere el Señor hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas. ¿Puede Dios hacer nuevas todas las cosas? Por supuesto que sí. No en un sentido de volver atrás el tiempo, pero sí en el sentido de darte otra perspectiva y ayudarte a que ese dolor sea una resiliencia en tu vida. Es decir, que sobre ese dolor o sobre ese problema tú puedas crear una fortaleza que te pueda ayudar a vivir una vida diferente y poder ayudar a otros. Yo quiero compartirte para terminar un pasaje en Isaías que me gusta mucho y que de alguna manera es un pasaje que ha bendecido mi vida y seguramente bendecirá la tuya. Está en Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Isaías 43, versículo 18 y 19. Dice el Señor, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Yo voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Ya no recuerdes el ayer, dice el Señor. No pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. Voy a abrir un camino en medio del desierto. Ríos en medio de la soledad. Tremendo lo que el Señor nos promete. Y esto tiene que ver con lo que dice también la palabra en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, es una nueva persona, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo lo que ahora hay es nuevo. Te animo a que puedas entregar tu corazón a Cristo si aún no lo has hecho. Y si entregaste tu corazón a Jesús, te animo a que sigas creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor y que puedas mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia la meta que Dios tiene para tu vida, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndote hacia lo que está delante, prosigas hacia la meta del supremo llamamiento. Oramos al Señor. Gracias, Jesús, por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Jesús, porque es por tu gracia que hemos sido llamados a ser parte de tu pueblo. Es por tu gracia que tú has venido a nuestro corazón. Es por tu gracia que hoy podemos vivir y podemos avanzar y crecer en nuestra vida cristiana. Señor, no hay nada en nosotros de lo cual podamos enorgullecernos, sino en la cruz de Cristo. Todo aquello que pudiese ser motivo de orgullo en nuestras vidas lo consideramos
como decía Pablo, basura, con tal de profundizar nuestra comunión contigo y de gozarnos en tu gracia. Señor, gracias. Gracias por todo. Gracias porque tú eres un Dios que perdona nuestros pecados. Tú eres un Dios que sepulta el pasado. Podemos olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante en el llamamiento supremo que tú has hecho para nuestras vidas. Señor, limpia nuestro corazón, limpia nuestras vidas. Señor, en este día también hay personas que quizás nunca entregaron su corazón a ti. Señor, te ruego en este día para que puedan hacerlo, que puedan reconocer sus pecados y que puedan recibir a Cristo en su corazón. Si nunca lo has hecho, recibe ahora, repite conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, repítelo allí, Señor Jesús, yo en esta tarde te doy gracias por esta palabra. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí una nueva persona. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a crecer en tu gracia y a ser un hombre, una mujer de Dios. Te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Si has hecho esta oración de fe, queremos conocerte. Si aún no estás integrado a la comunión, al compañerismo, a la enseñanza de la iglesia, queremos que lo hagas. Tenemos nuevos testamentos para regalarte, tenemos estudios bíblicos para compartir, tenemos reunión de estudio bíblico a través de la plataforma Zoom, grupos de WhatsApp, así que escribinos y contactate con nosotros. Quédate mirando todo lo que Dios está haciendo en este tiempo por medio de su iglesia y de su pueblo, y te animamos a que seas parte de ella. Y si estás en algún lugar lejano, busca una iglesia cristiana donde se enseñe la palabra y se adore a Dios para que puedas comenzar a vincularte y a congregarte. Crecemos en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. Dios te bendiga en este tiempo.